Es un gusto saludarles nuevamente, deseando que esté muy bien cada uno de ustedes juntamente con su familia. En este día, como decíamos en días pasados, vamos a tener un día muy especial de parte de Dios con el tema que se va a estar tratando. Yo le paso la parte a la hermana Elizabeth para que nos salude. ¿Está fatigada todavía, no? Sí, un poquito fatigada, veníamos corriendo, pero bueno, sabemos que esto es así. La verdad que es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes y sabiendo de que el tema pues que se está tratando va a ser de gran bendición. Muy buenas tardes, les saludamos en este día, buenas noches en algunos lugares y buenas tardes en otros, pero igual, bienvenidos, gracias por acompañarnos un domingo más, gracias por su sintonía y yo creo que este es el tiempo para que usted le dé me gusta y comparta el video, porque quedamos el domingo pasado que íbamos a tratar un tema, íbamos a continuar con el tema que estábamos tratando el día de hoy, el domingo anterior y va a ser muy interesante. Estábamos hablando y empezamos el domingo pasado reconociendo y quebrantando las ataduras. Ataduras familiares. Las ataduras familiares. Es bueno hacer la diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando se habla de ataduras se habla muy generalmente. Pero cuando habla de ataduras familiares se habla de lo que sucede en la casa. Así es. Entonces quedamos el domingo pasado y estuvimos hablando un poquito sobre el significado de lo que era una atadura. Yo di un ejemplo de que pues para mí era como cuando unos ladrones entraban a una casa y lo primero que hacían era agarrar a la persona y ponerla en una silla y atarlo para que no se pudieran mover. Al igual que a los presos anteriormente los amarraban con cadenas y les ponían unos grillos en los pies, unas pelotas bien pesadas que les impedía moverse. Entonces la hermana Elizabeth también dio su significado, su concepto de lo que era una atadura. Entonces si nos lo recuerda un poquitito, hermana. Sí, el concepto que dábamos era de que una atadura es una ligadura. Una ligadura. Entonces, pues hoy vamos a entrar en materia a ver si logramos cubrir esos 3 puntos acerca de las ataduras espirituales. Amén. Teniendo en cuenta de que la semana pasada se habló acerca de que habían ataduras espirituales, habían ataduras emocionales, materiales y físicas, ¿verdad? Sí, entonces cada uno de estos incisos tiene unos derivados y entonces en este día vamos a hablar de las ataduras espirituales que son, la semana pasada se dijo que una de ellas era la idolatría, la otra el ocultismo y la siguiente que tratamos fue el espiritismo, o sea que lo colocamos como que vamos a hablar de eso en este día, teniendo en cuenta de que pues ojalá y nadie necesite ser ministrado por esta palabra, pero el que necesite ser ministrado no se pierda la oportunidad, porque yo sé que Dios tiene algo para hacer con la vida de cada uno de ustedes. Amén. Claro que sí, empezamos en el primero, en esta primera atadura espiritual, empezamos con la idolatría. Entonces, no sé si la pastora Elizabeth nos ayuda un poquito a recordar o a parafrasear un poco lo que es la idolatría, lo que eso significa. Bueno, la idolatría, estuvimos hablando de que yo pienso que cuando hablamos de idolatría es cuando nosotros le quitamos el primer lugar a Dios. Es todo lo que se coloca en el corazón. Todo lo que se coloca en el corazón por encima de Dios. Eso es idolatría. Sí. Independientemente de lo que sea. Decíamos que pueden ser los hijos, puede ser la esposa, el esposo, los bienes, etcétera. ¿Sí? Y muy interesante que estuvimos analizando un poco en Segunda de Crónicas 14 del 1 al 7 y se los voy a leer para que ustedes lo tengan allí y lo puedan estudiar con más tiempo luego de que termine la transmisión el día de hoy. Dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres,
y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Amén. Mire que de esta palabra sale el subtítulo para tratar en este día, que es desentronando el espíritu de idolatría. ¿Sí? En el caso de este rey, pues nosotros vemos que él hizo algo bien importante, ¿ya? Él recibió el reino muy contaminado con dioses ajenos, ¿ya? Muy contaminado con las formas que el pueblo de Dios había aprendido a hacer de los pueblos que vivían donde ellos estaban. Y entonces ellos, pues para ellos era lo mismo arrodillarse delante del Dios verdadero o de una imagen cualquiera, ¿ya? De hecho, pues cuando nosotros leemos esta palabra encontramos que el rey Asa lo primero que hizo cuando llegó al reinado fue quitar todos los lugares de adoración pagana, todos los lugares de idolatría que habían en el momento, porque pues igual él sabía lo que eso traía, que pues de hecho era ruina, era violencia, era todo lo que eso trae. Más sin embargo uno ve cómo él hace eso, porque lo que él hace es bueno. La palabra de Dios dice que Dios le dio paz, o sea, Dios lo respaldó, Dios lo bendijo, y bendijo al pueblo con paz, porque no solamente había paz para el corazón de Asa, sino que había paz para todo el pueblo, porque así como está el líder, está el resto. Sí, y de aquí me sale una pregunta muy interesante que a lo mejor ustedes me la pueden contestar. ¿Se cae en idolatría cuando alumbramos o nos arrodillamos ante una imagen de Jesús? Sí, claro, porque es que idolatría está claro en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, que idolatría es colocar de lo que hay en el cielo aquí en la tierra y volverlo una imagen para luego arrodillarse delante de ella, y de eso está lleno la Biblia por todos lados. ¿Sí? No sé qué opina nuestra hermana pastora, pero eso es lo que yo definiría así rápidamente. Yo diría que sí se cae en idolatría cuando se arrodilla uno delante de una imagen de que está expresando el rostro de Jesús, o algo que tenga que ver con el Cristo, o con cualquier cosa que tenga que ver con él. Es una realidad, mire lo que, y lo vemos que bíblicamente el Señor en uno de los mandamientos dice que no nos haremos imágenes, ni de lo que está aquí en la tierra, ni en el cielo. O sea, inmediatamente esta palabra pues nos deja ver de que nosotros no debemos hacer eso. Exacto. No podemos aún arrodillarnos ante la imagen de supuestamente podríamos decirlo Jesús. ¿Ve? Porque la verdad que el Señor, la palabra nos enseña a nosotros que Jesús habita en nuestros corazones. Así es. Nosotros no necesitamos adorar ninguna imagen, porque iría en contra de los mandamientos de Entonces, ¿cuál podría ser el consejo para la gente que está escuchando esta programación? Porque quiero decirle, o sea, este pedacito es picoso, porque hay muchas personas que tienen la imagen de Jesús en la casa, en el trabajo, en el carro, en donde quiera que sea, ¿ya? Y el resultado es que pues están cayendo en idolatría. Según este mandamiento lo están quebrantando, porque este mandamiento es claro, que dice que uno no se puede hacer imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo. ¿Sí? Y Cristo Jesús está en el cielo. Cierto es, está en nuestro corazón, pero también es cierto que está intercediendo delante del Padre por la vida de cada uno de nosotros. Entonces la Biblia dice tajantemente: no se harán imágenes, no se harán imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo. Sí, y esa fue una de las cosas que a mí me costó mucho entender, porque pues yo no nací en el Evangelio. Yo me convierto a la edad de 20 años, hace poquitico,
hace poquitico, a la edad de 20 años y pues en mi país se acostumbra mucho que te regalan estampitas de la Virgen de tal, el crucifijo de Jesús, que si pues el rosario para que lo cuelgues en el carro y todo esto. Y yo decía, pero bueno, si es algo que tiene que ver con Jesús, con Dios, entonces ¿por qué es malo? Y fue allí donde, estudiando la palabra, yo entendí de que eso no estaba bien. Y como la pastora Elizabeth nos dijo el domingo pasado, que el pueblo perece por falta de conocimiento, y es una gran realidad. Cuando no estudiamos la palabra y no la discernimos en el espíritu, de verdad que caemos en muchos errores, y este es uno de ellos. Y de hecho vamos a leer ese texto bíblico porque me parece que es bueno, porque como les digo, este pedacito especialmente es complicado. ¿Sí? Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados, mire lo grave de esto, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Sí. O sea, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando se habla de idolatría, porque en este mandamiento está claro. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerlo en contexto con nuestra vida actual. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas más complicadas para nosotros los hispanoamericanos, vamos a hablar de nosotros y dejamos las otras culturas que hablen nosotros de ellas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de nosotros los hispanoamericanos, ¿sí? Que hemos crecido en medio de la adoración a Dios, ¿sí? Porque realmente nosotros hemos adorado a Dios de cualquier manera, porque nos han enseñado de esa forma. O sea, las personas que tuvieron que ver con religión en la antigüedad, entonces ellos aprendieron mal y nos enseñaron mal a las siguientes generaciones, que es exactamente lo que dice esta palabra. ¿Sí? Entonces era muy normal uno llegar, por ejemplo en Colombia, encontrar un Sagrado Corazón, que era el rostro de Jesús y un corazón así como saliéndose, y uno lo encontraba en la entrada de la casa, ¿sí? Como de pronto en Honduras encontrar la Virgen de Suyapa en el patio, más o menos, ¿cierto? No. Bueno, nosotros la verdad que en casa no, en la casa de ustedes no, pero yo hablo, en la casa mía tampoco, porque pues nosotros éramos creyentes. Pero, no lo miraban, la verdad que no se miraba como a ese nivel, porque allá lo tienen como las iglesias, tal vez en los pueblos lo harán. Sí. Pero en Venezuela es muy fuerte. En Venezuela, en mi casa, la escultura del Cristo, cuando le pusieron la corona de espinas sangrando y todo esto, o sea, era muy común. O sea, todo eso hace un sesgo de creencia en la vida familiar. Aquí dice que esa maldición se extiende por toda la familia hasta la tercera y cuarta generación de las personas que han hecho eso. ¿Sí? Ahora, hablemos nosotros para cada uno de los que están detrás de estas cámaras. No sé si usted de pronto tenga en su casa esa costumbre. Si la tiene, pues pídale a Dios que se lo revele, pues no se vaya a deshacer de las cosas porque lo estamos diciendo, porque pues a lo último usted lo bota, pero no le sale del corazón, entonces después va y lo compra, ¿ya? Entonces todo lo que hace es como generar un gasto para el futuro que no lo necesita. Pero sí pídale a Dios que esta palabra que está en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 4, 5, se registre en su espíritu para usted hacer lo que tiene que hacer. La imagen de Jesús no debería de ser un amuleto, ¿ya? Jesús está en el corazón de nosotros y está en el corazón suyo si ya lo recibió como Señor, Rey y Salvador, ¿ya? Y con eso es suficiente. Jesús es espíritu, ¿sí? O sea, Dios es espíritu, según las Sagradas Escrituras, y a Dios se busca en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir que donde uno le busque, ahí está. ¿Cierto? Entonces, yo creo que es muy importante entender y estar pues lo más claros posibles
de que si hay cosas como eso, porque nosotros estamos hablando de esto, pero de imágenes se podrían hablar de un mundo. ¿Sí? Pues te necesitaríamos como 4 o 5 programas. Sí, solo para hablar de eso. De eso, porque pues es que de por sí pues a nosotros nos enseñaron a ser idólatras, a nosotros los hispanos. Sí. Gracias a Dios ya muchos nos hemos volado de ahí, pero hay un mundo de gente que está atorada ahí en ese camino, y entonces uno a veces habla con la gente, no, es que esos son adornos. ¿Sí? Sí. Que eso es como que si yo tengo la foto de mi papá que se murió, de mi mamá que se murió, y eso no tiene nada, absolutamente nada de parecido. Lo que pasa es que nos han enseñado a escondernos detrás de excusas que son mentiras, porque yo estoy seguro que usted a la foto de su papá no se le arrodilla, claro. Pero a la de Jesús sí. Sí. Sí, no, es que es un tema bastante extenso y es un poco difícil de poderlo entender cuando uno apenas está llegando al evangelio y uno apenas está conociendo de Dios. Hay muchas cosas que pues argumentos, no sé si en Honduras se usa, pero en Venezuela se usa mucho que si alguien se enferma, el abuelito, la tía o quien sea, le hace una promesa al santo tal, y entonces la persona, si se cura, tiene que ir y visitar al lugar donde tienen esa imagen o donde nació, no sé. Pero en Venezuela es muy común esto de las promesas o sea, desde que uno nace como que viene tatuado con eso. Sí, yo creo que sí. Yo personalmente no conozco mucho de ese tema tanto así, tan a fondo, pues, porque nosotros no lo vivimos en la casa. Pero sí, uno por ahí entre los amigos y la cosa de la romería, de que la Virgen de aquí, la Virgen de allá, que apareció el rostro de la Virgen de Piendamó en Colombia hace muchos años, y la gente se iba por mundos allá porque allá estaban haciendo milagros y llevaban tierra de ese monte y agua wow. Según ellos agua bendita, o sea, eso era un desastre. ¿Ya? Pero el punto es que cuando pasaba la fiebre de eso, entonces se daban cuenta que estaban más abajo, estaban más enfermos, más arruinados, más en la olla, o sea, estaban con la vida que no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque la idolatría produce eso. Miseria. Produce miseria, produce enfermedad y lo que pasa, lo que yo me pongo a pensar es que nosotros fuimos creados, Dios nos crea a nosotros con, yo siempre les digo como un huequito en el corazón que le pertenece a él. Sí. Y es le pertenece a él porque desde que nosotros somos creados, nosotros venimos formados para adorar a Dios. O sea, nosotros, entonces, ¿qué hace? Que el enemigo viene y se roba todo lo que le pertenece a Dios. Y entonces viene y lo enfoca de diferentes maneras. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que es imposible que nosotros vengamos y más que todo no recomendable que nosotros hagamos eso, porque son puertas que se le abren al enemigo. Claro. La idolatría es algo que viene, que tiene que ser destronado de nuestras vidas y tiene que ser destronado también de las generaciones, de nuestra generación. Sí, yo pienso que sí, pienso que este sería un buen día para orar y pedirle a Dios que desentrone el espíritu idolátrico que por naturaleza el ser humano tiene, ¿ya? Porque es algo claro. Sí. Nosotros vemos al pueblo de Dios viendo milagros sobrenaturales, como por ejemplo, se abrió el Mar Rojo y pudieron pasar y los enemigos quedan sepultados y cosas así por el estilo, y más sin embargo uno los ve caer en idolatrías tremendas, ¿sí? O sea, uno ve cómo el pueblo cae en idolatrías después de ver la gloria de Dios, ¿sí? Y caen ahí, ¿por qué? Porque eso está metido adentro. Pues si uno lo ve en la historia del Antiguo Testamento, cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿por qué? Porque el pueblo se lo pidió, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el pueblo le pidió el becerro de oro? Porque eso estaba en el corazón de ellos. Necesitaban adorar a algo. Si para nosotros algo que mirar, algo. Exacto, si para nosotros ser limpios de pecado necesitamos sacrificar un cordero, un becerro, un animal, pues hagamos uno de oro, y entonces nos le arrodillamos a ese, y eso era lo que estaban haciendo ellos. Ahora, ¿por qué Aarón, siendo el sacerdote, el guía que había quedado de momento, el guía espiritual, porque pues Moisés estaba en la montaña recibiendo de Dios,
¿Y por qué razón él se dejó persuadir a ese nivel? Porque en el corazón de eso estaba también, ¿cierto? Entonces, listo, traigan a ver para acá y hacemos un muñeco y arrodilles delante de él y ese será el Dios para ustedes. No es nada distinto a arrodillarse uno delante de la Virgen del Carmen, de su yapa, bajo la ignorancia, arrodillarse delante de cualquiera imagen que dicen que es un santo. Y viendo, pastor, que ya eso nos lleva a la persona a entrar a niveles más profundos en cuanto a lo que estamos hablando. O sea, cuando ya nosotros, cuando nosotros hacemos las preguntas en los tiempos de restauración, ¿usted alguna vez ha consultado muertos? Dicen no. ¿Ve? Pero entonces cuando ya profundizamos y se quedan, entonces sí. Claro. ¿Ve? Porque la idolatría, los ídolos siempre nos llevan a adorar personas que estaban muertas. Sí, personifican a personas que estaban muertas. Entonces cuando ya la palabra se abre, entonces ahí es donde viene la verdad que nos lleva a ver que realmente estábamos entrando no solo en idolatría, sino también más profundo que era. Es que por eso esta palabra o este mandamiento dice: exactamente. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Hay tres. Exacto. Porque todo lo que uno idolatra aquí, ahorita, o sea, la gente que lo hace, ¿cierto? A nivel, pues, obviamente espiritual, está idolatrando a alguien que vivió en la tierra. No te hagas imagen de lo que hay en la tierra. Y entonces, pues, uno oye por ahí que santifican a Julano de tal, y entonces, pues, ese tiene sus devotos. Sí, que ¿cómo es que dicen? Los canonizan. Yo no sé si será canonizar o beatizar o bueno, algo beatifica. Bueno, quién sabe, no sé una de eso que lo canonizan y eso, pero me llama la atención, pastor, y que dice: no te inclinarás ante ellos ni le rendirás culto. Exacto. Y cuando uno rinde culto, ahí ya esto, estudiando la palabra, me lleva a lo que dice la pastora Herminia, que es cuando nosotros venimos y hacemos las personas hacen votos. Claro. Entonces allí inmediatamente eso que digamos se le hace las promesas en Honduras. Yo recuerdo de que miraba que llevaban las candelas, mi abuela me llevaba. Mi madre, mis padres nunca me enseñaron a esto en la casa nunca hubo, pero mi abuela sí, por parte de papá. Entonces cuando ella me llevaba allí, molesta, porque gracias al Señor nunca me gustó, pero bueno, yo miraba que miraban candelas. Las velitas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el culto, porque aquí es donde el Señor dice ni culto. O sea, el culto es cuando vienen estas cosas. Allí inmediatamente se está llevando a otro nivel. Cuando se hacen celebraciones espirituales. Se hacen pactos. Antes se hacían los pactos que llamaba la Biblia, pero la Biblia no lo llamaba para idolatría. ¿Ve? Entonces ahí es donde viene la confusión de la gente. ¿Ve? Sí, lamentablemente entran en tanta confusión que pues uno piensa que está haciendo lo correcto y que uno piensa que está haciendo las cosas y que Dios lo va a escuchar, cuando es todo lo contrario, porque es algo que está totalmente prohibido en la palabra. Sí, miremos que si esta palabra dice eso, que no se debe hacer, y esto está firmado por Dios, ¿sí? Porque la firma la pone, está aquí con letra mayúscula. Y mayúscula. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera estas cosas. Y que entregues tu corazón, ahí está el problema. Exactamente. Entonces es bueno que en esta noche, usted que está escuchando este tiempo de programación, y usted que siente que está cautivo en esa clase de fe, ¿sí? Usted seguramente no tiene la culpa, porque usted heredó eso de la casa de sus padres, ¿ya? Y pues lamentablemente fue de esa forma, pero ahora, después de oír la palabra, usted escoge si sigue atrapado ahí
o si usted se sale de ahí. Para salir es bien sencillo, o sea, para salir es solamente renunciar a ese espíritu inmundo que le lleva a usted a confiar en cosas, en imágenes, que lo lleva a usted a colocar su fe en dioses que no son Dios, en dioses ajenos. Lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Crónicas, donde leímos, dice dioses extraños, ¿sí? O sea, dioses que no son Dios, y a veces ha pasado eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque eso se nos roba la paz, se nos roba la prosperidad, se nos roba la tranquilidad de la casa, se roba todo. ¿Sí? Y de hecho, allí en el versículo que leíamos en 2 de Corintios 14, del 1 al 7, con la historia del rey Asa, pues de Crónicas. De Crónicas, sí. Segunda de Crónicas, perdón. Con la historia del rey Asa, pues vivieron en paz. Dios les dio la paz. Ellos pudieron alcanzar esa paz gracias a que ellos destruyeron. El rey Asa mandó a destruir todas las imágenes. Él fue muy drástico en decir, no, aquí ya esto no vamos a hacerlo más, no vamos a rendirle culto a otra cosa que no sea nuestro Dios. Así que mandó a destruir todo esto, y gracias a eso la consecuencia para el pueblo fue que vivieron en paz por 10 años. Hubo un resultado, ¿sí? Un resultado. Y ese resultado es paz por 10 años. ¿Ya? En el proceso, pues vamos a mirar qué fue lo que pasó después de 10 años. Pero tuvieron paz por 10 años porque el rey se movió a hacer algo que él sabía que tenía que hacer, y era traer el corazón de su pueblo al Dios verdadero, porque el corazón se había desviado. Y mire de que lo debía a su padre. Sí, claro. Entonces cuando nosotros miramos aquí esta palabra, dice, siguiendo aquí, dice el libro de Éxodo 20, del 4 y 5, dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Sí, y ahí vemos cómo el rey Asa rompió con esa maldición. Él rompió con esa maldición que pues venía arrastrando desde su generación anterior, que era su padre, y él decide romper con esto, y el resultado fue de que Dios les concedió a ellos la paz y que vivieron muy bien. Fíjese que yo estaba leyendo el libro de la historia de Gedeón, y me llama la atención porque Gedeón tiene una visitación. El Señor se le aparece a Gedeón, y una de las cosas que le dice a Gedeón: mira, necesito que tú derribes los altares de tu padre. Sí. O sea, esto no, y de allí, pues ya sería bueno seguir leyendo, ¿verdad? Que ustedes lean pues la historia de Gedeón, pero me llama la atención eso. Le dice: quiero que derribes los altares de tus padres. Entonces, claro, nos toca a nosotros. Tiene que haber siempre uno en una generación, en una familia, que tome esa autoridad para romper toda herencia de idolatría que hemos heredado. Sí, de hecho, cuando uno mira ya ese contraste de palabra entre lo que pasa con el rey Asa y lo que pasa con Gedeón, y en la historia de allí, entonces uno encuentra que los pueblos ambos estaban arruinados, y estaban arruinados por lo mismo. O sea, estaban viviendo una consecuencia de la idolatría. Estaban recibiendo una consecuencia de la contaminación espiritual en la que habían caído, olvidándose de lo que Dios había dicho en la etapa de los mandamientos, porque en la etapa de los mandamientos uno pues siempre se considera el capítulo 20 del libro de Éxodo, pero hay otros capítulos que siguen dando mandatos de parte de Dios. Y entonces uno de esos mandatos es que el Señor le dice al pueblo de que Él le iba a entregar la tierra de Canaán, donde moraban una serie de naciones, ¿sí? Pero les dijo: ustedes no se van a mezclar con ellos para que no sean destruidos. Ahora, ¿qué eran esas naciones? Las naciones eran idolatras. ¿Sí? O sea, ellos no creían en el Dios verdadero. El Dios de ellos era cualquier cosa, y cualquier cosa no como que un mueble, cualquier cosa en el mundo espiritual que es terrible, ¿sí?
¿sí? Entonces, esas son cosas que toca tener mucho cuidado, porque si uno llega al conocimiento de la palabra y sigue en el mundo de la idolatría, aunque uno esté yendo a la iglesia, aunque uno esté tratando de seguir las cosas de Dios, si la idolatría sigue, el Dios de uno seguirá siendo lo que uno adoraba. Eso es así. Y es bien interesante de que si usted ve en su casa o en su familia algún tipo de problemas, falta de paz, de infelicidad, alguna ruina, analice un poquito cómo fueron sus antepasados, sus padres, o en dónde está puesta la confianza, sus abuelos, y en dónde en estos momentos usted tiene puesta la confianza a consecuencia de eso que aprendió de sus antepasados. Entonces es bien interesante de que usted se siente y lo analice esta palabra y pídele al Señor de que la ministre a usted, de que se la revele para que usted pueda destronar, arrancar y destruir toda la idolatría que ha podido venir arrastrando de alguna manera. O sea, creo que de este tiempo debería de quedarnos una enseñanza, ¿sí? Y bueno, una entre muchas. Y es que lo que hizo Asa lo tenemos que hacer todos, ¿sí? Independientemente de lo que sea, lo tenemos que hacer todos, porque en el caso de Asa, pues muestra a ver, lo miramos de una manera textual, para que no se nos quede nada por decir, ya que tenemos algo de tiempo. Dice que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. ¿Sí? Porque ahí está. O sea que eso Dios lo calificó como bueno, ¿ya? Eso Dios lo calificó como recto. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra, esto tiene que motivarnos, a entender que de manera muy definitiva, ¿sí? Nuestro pasado puede tener vida en nosotros y nosotros lo permitimos. En el caso, porque vamos a ponerlo en contexto, él viene de una generación que hacía eso, él creció ahí. Fue lo que aprendió. Claro, él viene formado de esa manera desde su casa. Pero sin embargo, cuando ya él pudo decir, no lo voy a hacer, lo destruyó. ¿Ya? Y no solamente lo destruyó para él, sino que lo destruyó para el pueblo sobre el cual Dios lo había puesto a gobernar. Ahora hablemos nosotros de la familia. ¿Sí? Hablemos nosotros de la casa de nosotros. Quizás de pronto muchos de los que están del lado de allá de estas pantallas son pioneros en el conocimiento de la palabra, pero está bien que sean pioneros. Vamos a ser buenos pioneros y vamos a revertir las cosas. Vamos a venir a adorar al Dios verdadero, al Dios del que habla la Biblia, ¿sí? De que no necesitamos ninguna clase de contacto raro aquí en la tierra para llegar a Él, ni tampoco para saber cómo es, porque Dios dice en su palabra que lo busquemos en espíritu y en verdad, porque si lo buscamos de esa manera lo vamos a encontrar. Amén. Pienso que somos muy privilegiados. Se me enredó el español. Privilegiados de poder ser hijos de Dios, estar ya adoptados por Él como sus hijos. Y ya tener ese acceso directo con Dios sin ningún tipo de intermediario. Y otra cosa que hace aquí, que nos toca irnos así como ahora sí ya empezó a correr el reloj, ¿sí? Dice que aparte de que destruyó los sitios de culto extraño, ¿cierto? Entonces dice aquí, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño, ¿ya? Luego dice, y los lugares altos. Mire usted que esto de los lugares altos me llama la atención, porque yo no sé en Honduras, pero yo conozco a Colombia y conozco algunos países por allí, y entonces yo encuentro que los montes más preciados de los países están dedicados al culto extraño. Por ejemplo, en Colombia
hay uno que se llama el Cerro de las Tres Cruces en uno de los departamentos, y hay otro que se llama el Cerro de Monserrate en la ciudad de Bogotá, y eso va gente por allá a ver qué milagro saca, ¿sí? Y de esos montes se habla aquí en este lugar, ¿sí? Los lugares altos, los lugares donde la gente llegaba a buscar al Dios que ellos consideraban era el Dios de los cielos, pero que Dios no estaba en ese lugar según esta palabra. Sí, en Venezuela está la montaña, le dicen la montaña de María Leonza, y eso es terrible. O sea, lo que allí se hace y lo que practica allí la gente, eso es terrible. Y precisamente allí está en esta palabra descrito, ¿no? Sí, y aquí dice, sigue diciendo que quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, ¿sí? Acera era una diosa. Eso fue radical. Sí, o sea, él llegó y acabó con todo. Lo que ellos, o sea, en lo que ellos tenían puesta la fe, Asa llegó y acabó con todo eso. Es que esa es la situación, o sea, el enemigo viene y pone a la humanidad a adorar otros dioses porque quiere que la fe no la pongamos en el Dios verdadero, sino lo pongamos en una imagen, sabiendo de por qué Él está detrás de esa imagen. Claro, porque Él sabe lo que hay, porque es que la palabra de Dios la conoce Dios y la conoce el diablo. O sea, el diablo sabe cómo nos hace pecar, llevándonos a incumplir con lo que la palabra de Dios dice. El diablo sabe cómo se nos roba la bendición, llevándonos a hacer cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Por eso este hombre es tan relevante en la Biblia, este rey, porque dice que después de que acabó con todo eso, después de que acabó con el culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, ¿sí? Entonces dice que mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Miren usted qué palabra tan interesante. Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Ya? Ahora, yo creo que nosotros estamos en este mismo momento creyendo que la palabra de Dios que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros aquí y los hermanos que están del lado de allá, porque pues por eso se conectan. ¿Ya? Entonces, coloquemos este texto bíblico en contexto en nuestra vida y en nuestra casa, y nos vamos a dar cuenta cómo y de qué manera lo que pasó con el pueblo de aquella época, que alcanzó la paz que sobrepasa todo entendimiento y que fueron prosperados por el Dios que prospera, por el Dios que trae bendición sin traer cargas más allá de lo que se puedan llevar. Entonces nosotros también vamos a poder tenerlo. Amén. Claro que sí, porque el Dios es el mismo. Amén. Dios es el mismo, dice que de ayer, hoy y siempre. Amén. Eso es verdad. Entonces, mire que nosotros en este día, yo creo que deberíamos de orar profundamente. Amén. Porque los hermanos y amigos que están escuchando este tiempo de programación tomen esta parte de las Sagradas Escrituras y la escriban en el corazón y empiecen a mirar la realidad que hay en el entorno de vida de cada uno. No van a entrar allá a tumbarle las imágenes y las cosas a su papá, a su mamá, a su abuelito, porque los corren de la casa. No, es orarle a Dios para que ellos despierten a la realidad de las Sagradas Escrituras. Porque si entra por allá a hacer que esto es del diablo, a lo último lo corren y se pierde la oportunidad de ganárselos para el Señor. Eso es así. Y una pregunta rapidito antes de orar para estar un poco claro. ¿Qué tal de aquellas personas que realmente no tienen imágenes en su casa, que han entendido este texto bíblico y que estas personas ya no tienen estas imágenes, no adoran pues ningún santo, no tienen ninguna imagen, porque bueno, ya el Señor les reveló la palabra y ya no lo hacen? Pero ¿cómo aplicaría la idolatría en estas personas? Ahí está, ahí dice que no hagamos imagen de lo que hay en el cielo, ni aquí en la tierra, ni bajo del mar. ¿Ya? O sea que cuando nosotros miramos esas otras dos razones, podemos decir muchas cosas, inclusive en esto muestra que hemos metido esto en el mismo talego. ¿Por qué? Porque mucha gente coge al pastor y lo idolatra. ¿Sí? Y entonces el Dios para la gente es el pastor. Si el pastor no ora, entonces no pasa nada. No pasa nada. Y el pastor por aquí, el pastor por allá, el evangelista por aquí, el evangelista por allá, y Dios nada. ¿Sí? Hay mucha gente que se vuelve adoradores de la adoración.
Tremendo. ¿Sí? Hay mucha gente que se vuelven adoradores de los adoradores. Y entonces dicen, va a venir el hermano fulano de tal, gloria a Dios por cada uno de ellos. Y la cola es larga. ¿Sí? Y que hay que pagar tanto, no importa. Y yo no estoy en contra de que se pague o de que se compre un boleto o de que se dé una ofrenda, porque eso hace parte del reino. Pero cuando uno va porque viene fulano, entonces uno no va porque Dios va a estar. Exacto. Sino porque a uno le gusta como canta fulano. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado hasta la forma como uno habla, porque imagínense, a veces uno dice, viene fulano de tal, sí, yo quiero. Y muchas veces uno dice, cuando él canta, cuando él adora, me sube al cielo. Entonces inmediatamente estamos haciendo un juego de palabras que uno dice, Dios mío, realmente qué es lo que está hablando. Sí, no, el concepto está claro. Se vuelven adoradores de los adoradores. De los adoradores. ¿Ya? No de Dios, sino del que está cantando. ¿Ve? O se vuelven adoradores de la adoración porque el canto los sube, porque el canto esto, porque el canto aquello. ¿Y qué va? Yo creo que la adoración es algo tan santo que está en las Sagradas Escrituras expresado, que es una bendición el que aprende desde las Sagradas Escrituras a adorar a Dios, porque con poquito resulta en el cielo. ¿Sí? Con poquito se sale de la tierra, con poquito resulta delante de Dios. No necesita una orquesta, no necesita quien lo lleve allá. Cuando está eso, qué bendición, pero cuando no está, igual llega la presencia. Por eso es que el Señor Jesús nos dice a nosotros, cuando Él ya toma el tiempo, llega el tiempo de ir al cielo, Él dice, no se preocupen, yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador. O sea, el Espíritu Santo es el que nosotros nos lleva a adorar en esos momentos. Entonces, no estamos quitándole, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Valor o algo a los siervos de Dios. Porque ellos también son siervos. Lo que pasa es que la idolatría tiene un hilo tan delgadito, pastor. Muy finito. Muy finito, que nosotros podemos llegar a eso. Pues de hecho, cuando se presenta el caso de quién, de Daniel, ¿sí? Daniel tuvo la oportunidad de arrodillarse delante de un hombre y tuvo la oportunidad de arrodillarse delante de Dios. Y cuando se arrodilló delante de un ángel, el ángel dijo, venga, póngase de pie, que no somos conciertos, o sea, aquí en el paquete somos iguales. El único al que se le tiene que rendir adoración es a Dios. A Juan le pasó. ¿Ya? Entonces tenemos que ser claros. Dios tiene hombres de Dios, ¿sí? Tiene gente de Dios para que nos ayude en la instrucción, para que nos ayude a llegar al reino, pero no pueden convertirse en nuestros ídolos, ¿sí? Uno oye decir por ahí abiertamente que fulano de tal es el ídolo de la canción no sé qué, en el mundo, pero ese es en el mundo, en la iglesia del Señor, eso no vale. Amén. ¿Sí? Y también, pastor, cuando hablamos de idolatría, también extendiéndolo como lo estamos haciendo, también se lleva a que muchas veces nosotros idolatramos cosas. Podemos idolatrar al esposo, podemos idolatrar a los hijos, podemos idolatrar aún la bendición que Dios nos ha dado. Así es. Porque sabiendo de que idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar. Inclusive hasta la iglesia. Porque pues es un tema bien extenso que yo creo que nos toca continuarlo la próxima semana o pues allí explicarlo un poco, porque es un tema bien extenso el cual tenemos que tener mucho cuidado. Sí, o sea, colocando el término en palabras cortas, todo lo que ocupe el corazón de uno por encima de Dios es idolatría. Si son los hijos, si es el trabajo, si es la esposa, si es la comida, si es lo que sea, ¿ya? Ahora, pues, hablando en los otros términos, estamos hablando de la idolatría estrictamente espiritual, ¿cierto? Pero cuando nos vamos con la interpretación de la palabra idolatría, entonces vamos a encontrar que idolatría es cualquier cosa que se sobreponga en uno y que uno coloque su confianza en eso, y coloque su amor, y coloque su tiempo, y coloque sus finanzas, y coloque todo lo que uno coloca que debería colocar en las manos de Dios, colocárselo a algo.
¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado, puede ser hasta el carro, que mejor dicho, eso lo mantiene uno como, que no, es que ni a la esposa, la montan en el carro. Me gusta cuidar la bendición, y a lo último ni a la iglesia van por estarle dando brillo al carro. Es una cosa muy tremenda. A la casa. Es una cosa muy tremenda. A veces pues se llega al punto de que el tiempo de Dios uno lo quita por estas pequeñas cosas. Y se los da otra cosa. El tiempo de ir a la iglesia a buscar a Dios, el tiempo de orar, de tener intimidad con Dios, o sea, el tiempo de servirle a Dios. ¿Ves? Entonces eso se vuelve idolatría de una manera de que, ¿por qué? Porque le está quitando, eso es un Dios para uno, le está quitando el lugar de Dios que le pertenece. Pues de hecho esta palabra lo dice. ¿Sí? ¿Cómo lo dice esta palabra? Esta palabra dice que después de que se destruyeron todos los campos altos, los lugares altos, y se destruyó todos los sitios de idolatría, entonces el rey Asa le dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades, porque estas ciudades son nuestras. Ahora tenemos tiempo para edificarlas. Ahora tenemos el beneplácito de Dios para hacerlo, y podemos hacerlo porque estas tierras son nuestras, porque le estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? Porque ya no le estamos sirviendo al Dios de madera o de yeso, de lo que sea. No les digo eso porque ustedes estén mal, les digo eso para que ustedes lean la Biblia, y entonces si ustedes ven que eso está bien, síganlo haciendo, pero la Biblia les dice que no, entonces órenle a Dios, pídanle al Espíritu Santo para que cualquier cosa que esté reemplazando a Dios en su corazón sea quitada. Así es. Porque de eso se trata, no se trata de traer una palabra para que usted tenga que hacer lo que uno piensa que debe de hacer, no, es para que usted haga de acuerdo a como la palabra de Dios lo vaya instruyendo. Quizás de pronto no sea el tiempo todavía para que usted diga: yo voy a salir de esto. A mucha gente le pasa, ¿sí? Pero va a llegar el momento, y cuando llegue ese momento, créanme, ha llegado el tiempo de su bendición. Así es. Pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar por todos nuestros hermanos. Al pastor no le gusta el relojito y al frente. Aquí nos pasa lo de los carros viejos. Uno prende un carro y empieza ta, y cuando ya empareja, ya hay que apagarlo. Ya hay que apagarlo porque ya llegó. Todo el camino se va y cuando ya empareja, llegó. Pues sí. Bueno, estábamos ahí, ¿no? Viejo ninguno, pero más sin embargo lo que pasa. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Aquí nos vamos a unir en oración con las siervas y vamos a pedirle al Espíritu Santo que cada uno de los que han escuchado este tiempo de programación, en lo posible le haya quedado lo mejor, lo más claro esta enseñanza, para que de esta manera entonces usted haga lo que tiene que hacer. No se le olvide profundizar en esos dos textos que leímos en el libro de Segunda de Crónicas, de capítulo 14 del verso 1 al 7. Y en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. No se le olvide, porque usted lo necesita como lo necesitamos nosotros, como lo necesita todo el mundo. Necesitamos estar claros que al que hay que adorar es al Dios Todopoderoso, el Dios del que habla la Biblia, el Dios del que escribe las Sagradas Escrituras. Es a Él al que hay que adorar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se adoran en espíritu y en verdad. No necesitamos ninguna cosa, ninguna imagen, ningún trebejo, nada absolutamente para reemplazar al Dios verdadero. Lo único que necesitamos es arrodillarnos delante de Dios, que no lo vemos por acá, está bien, pero lo vamos a sentir. Usted no lo siente, va a aprender a sentirlo, porque la palabra de Dios tiene el poder para ello. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en este momento estamos delante de tu divina presencia, estamos creyendo lo que dice tu palabra. Creemos, Padre amado, que tú has dado la unción a tu iglesia para ministrar sanidad y para ministrar liberación. En este momento vamos contra todo espíritu inmundo de idolatría y creemos que está siendo destronado, Señor. Lo creemos por el Espíritu, lo creemos porque la palabra nos lo enseña. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En este momento se ha expuesto una verdad bíblica sobre cada una de las personas que están escuchando este tiempo, y por eso creemos
que donde haya alguna clase de idolatría, ya sea espiritual o permisiva, en la forma de actuar, en la forma de amar, en la forma de hacer las cosas, en la forma de cuidar las cosas, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se corrigen esos hábitos. Declaramos el poder de la palabra, declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús, la guianza del Espíritu Santo, y declaramos en el nombre de Jesús que la gente en este momento es libre de ese espíritu, es libre, sale de sus mentes, sale de sus corazones, de la dependencia en que han vivido. En el nombre de Jesús hoy lo declaramos creyendo en el Espíritu, que la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es manifiesta en este lugar y desde este lugar en la casa de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde. Va a ser hasta la próxima. Seguimos con este tema porque sabemos que es importante y que todos necesitamos estar claros en cómo Dios quiere que nosotros estemos y que nosotros hagamos para llegar delante de su trono y de allí sacar el favor de Jehová. Amén. Unas últimas palabras, pastora. Bueno, Dios me les bendiga y estamos declarando de que este es el comienzo de grandes cosas para su vida. Bendición. Amén. Muchísimas gracias por su compañía. Ha sido una gran bendición de que usted estuvo hoy con nosotros y los domingos anteriores acompañándonos. Les damos muchísimas gracias a ustedes también por su compañía y no se olvide de darle me gusta al video, compártalo con todas sus amistades y los esperamos aquí el próximo domingo. Le queremos mucho. Bendiciones.